8:30 minutos de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, imagínese cómo estoy, absolutamente pletórico, exultante de júbilo. En concordancia con su apellido. En concordancia con mi apellido, por la victoria, ya no solo por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sino por la victoria que supone para Occidente este movimiento que ha sido un jaque casi que mate a nuestros grandes rivales como China, Rusia e Irán en ese orden. Así que estoy absolutamente pletórico y con ganas, por supuesto, de en la tertulia ahondar y profundizar en esos aspectos que yo creo que son muy importantes para que la audiencia que escucha en este programa, y por tanto son unos privilegiados porque tienen acceso a la verdad en libertad, ¿no? Puedan difundir cuáles son las, digamos, a mi juicio, las 5 grandes impactos que ha tenido la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pues a ver, enumérelo. Y nos ponemos ya con ello, Luis. Sí, Empezamos sí. fuerte. Muy bien, a ver. Digamos que hemos visto en los medios tradicionales de comunicación como pues La Sexta y los demás diciendo no, es que Estados Unidos ha invadido Venezuela para quedarse con el petróleo, ¿no? Una visión absolutamente simplista e incluso minimalista de la realidad, y a mi juicio las grandes victorias son 5. Por supuesto, la más directa, que es la próxima libertad en Venezuela. Todavía no es un hecho, pero ya se ve la luz al final del túnel. ¿Y por qué digo próxima? Porque es cierto que han capturado a Maduro, pero el régimen, digamos, que continúa operando. Y continúa operando no porque lo que la gente piensa de que ahora Trump ha traicionado al pueblo venezolano y entonces se ha aliado con Delcy, con Diosdado y demás, sino porque Estados Unidos ya ha aprendido de Afganistán, de Irak 1, Irak 2, incluso si me apura de Vietnam, y saben que entrar pegando tiros, matando un montón de gente, cambiando al régimen y convocando unas elecciones no es la solución obvia para un país que lleva 30 años corrompido por el chavismo, que ha infiltrado todas las capas sociales y capilarizado su corrupción en todos los estamentos de la sociedad venezolana, y por tanto esta transición no se hace matando a 5 personas y convocando unas elecciones, ¿no? Como muchos esperaban. Claro, porque todo el Estado continúa en manos de los chavistas. Exacto, y todo esto tiene un proceso. Ahora mismo el chavismo, recordemos que sigue controlando a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, y por tanto lo que Trump y Marco Rubio quieren es una transición pacífica ordenada que no suponga intervenir militarmente por tierra, mar y aire, más allá de lo que ya se ha hecho, para en algún momento poder convocar unas elecciones. Por eso digo que la libertad de Venezuela se ve la luz al final del túnel, y la captura de Maduro es una gran noticia. En segundo lugar, la libertad directa para Colombia y Cuba. Para Colombia, porque Donald Trump ya ha avisado a Gustavo Petro, le ha dicho, si me está escuchando, que sepa que es el siguiente, que voy por él. Ayer tuvimos una escena hilarante, porque resulta que Petro ha estado llamando a Trump genocida, sí, lo de Venezuela, y ayer Trump llamó a Petro, y entonces Petro y los que le rodean, cuando acaba la conversación con Trump, donde Trump le ha invitado a Petro a ir a la Casa Blanca para hablar y tal, se ponen a dar gritos de júbilo. O sea, les encanta que les llame ese al que llamaban genocida hace 2 minutos. Me voy a reunir con él. Las grandes distopías del socialismo, ¿no? Por tanto, don Luis, es una gran victoria para Colombia, que Trump ha avisado que Petro es el siguiente, y viene ya, cerramos el ciclo de terror en el continente americano. Se acaba el socialismo, si Dios quiere, y también la libertad para Cuba. En cuanto a Estados Unidos embargó el petróleo venezolano, a los 2 días hubo un apagón en Cuba. No han podido recuperar la luz, la gente está sin poder cocinar, y Trump ya ha dicho, Cuba va a caer, es cuestión de semanas. Si no, esperemos no intervenir, si hay que intervenir, intervendremos, pero Cuba va a implosionar sola. Por tanto, viene la libertad para todo el hemisferio occidental, y por tanto es una absoluta gran noticia. En tercer lugar, don Luis, unos aspectos claves, que es que Estados Unidos ha puesto freno al expolio del petróleo venezolano por parte de Rusia e Irán. Esto significa que Rusia e Irán, para los que no lo sepan, compraban petróleo casi gratis venezolano a cambio de vender el suyo caro en los mercados internacionales. Por tanto, la balanza comercial de Rusia e Irán era absolutamente positiva, trayendo petróleo venezolano con descuento y vendiendo el suyo muy caro, con lo cual acaba de dar un golpe en la línea de flotación a las economías rusa e iraní, en el sentido de que ya no van a poder tener una balanza comercial positiva y van a tener que salir a vender su propio crudo. Pero es que el cuarto... O sea que Rusia se dedicaba a, en vez de consumir su propio petróleo, vendía su petróleo caro e importaba el venezolano barato. Mantenía su guerra ucraniana financiada con petróleo barato y vendía el suyo caro en los mercados internacionales. Una balanza comercial absolutamente magistral. Eso se acaba de parar de golpe. Pero es que si eso no fuera poco, el hecho de que Estados Unidos haya asegurado el petróleo venezolano significa que al sacar todo ese petróleo venezolano a la venta en cuestiones
digamos, transparentes, legales y de competitividad en los mercados, hará que el precio del barril se desplome. Con lo cual el petróleo ruso e iraní van a tener que venderlo barato. Con lo cual, si ya ha sido un golpe en la línea de flotación el hecho de frenar su balanza comercial positiva, es que ahora van a tener que vender su petróleo barato. Y por tanto sus economías, que dependen en gran parte de la venta de crudo en los mercados internacionales, se va a desplomar. Rusia ya no puede continuar con la guerra en Ucrania vendiendo su petróleo en un 50% del precio. Y para colmo, ayer Trump dio luz verde al proyecto del senador Lindsey Graham de aplicar sanciones a terceros países que compren petróleo ruso. Exacto. Esa es otra de las causas. Pero terminemos con bajar el precio del barril. El hecho también de bajar el precio del barril tiene una consecuencia directa en nuestros bolsillos. Porque si baja el precio del barril, se estima que los costes de porte, es decir, el transporte de mercancías, puede bajar en un 70%. Eso significa que el precio de la compra bajaría en un 30% de forma directa. Con lo cual, asegurar el petróleo venezolano incide directamente en la inflación y en el expolio de los ahorros de las clases medias y bajas de Occidente. Con lo cual, otra gran victoria. En quinto lugar, don Luis, se acaba de frenar una cosa que nadie conoce, pero que es de absoluta importancia en el tablero internacional de ajedrez que está jugando, que es que se ha puesto fin a la extracción de tierras raras por parte de China. Tierras raras, litio, cobalto, níquel, que son absolutamente fundamentales para la Guerra Fría o la carrera armamentística que se está viviendo ahora mismo, que es armas de nuevo... Dice usted la extracción de tierras raras en Venezuela. Y en el continente americano en general, porque ya sea en Venezuela, ya sea por ejemplo en Argentina, que controla el 70% del litio mundial, el puerto de salida de todas esas tierras raras era Venezuela. Por tanto, al impedir la extracción de China de esas tierras raras, lo que se hace es frenar la avanzada de China en desarrollo de tecnologías militares de última generación que necesitan de esas tierras raras o del litio y del níquel para funcionar, de los coches eléctricos y de los microchips o los microprocesadores de inteligencia artificial, que es la nueva frontera que viene en el siglo XXI, la nueva guerra. Por lo tanto, acaba de posicionar a Occidente en un nivel superior, frenando la avanzada de China en la competencia directa de inteligencia artificial, coches eléctricos y material armamentístico, pues asegurando el dominio o la seguridad del hemisferio occidental. Y el sexto, el que... Pues, o sea, ya usted va añadiendo sobre la marcha, sí, se está entusiasmando. Es que estoy pletórico, don Luis. El sexto, el que... Porque habíamos empezado con 5. Sí, bueno, pues quedémonos en 5 con eso. 6, no, el sexto. El que había comentado antes don Luis, que se me acaba de decir. Es que cuando lo ha dicho he dicho, pues ese es un sexto. Que había comentado. El tema de las sanciones a terceros países. El tema de las sanciones a los terceros países, es decir, asegurando la dolarización de las economías, asegurando que el barril de petróleo se sigue vendiendo en dólares, asegurando que el dólar sigue siendo la moneda de reserva internacional y de intercambio internacional, significa que Estados Unidos se va a poder financiar más barato en los mercados, bajando su deuda y beneficiando sus exportaciones, con lo cual es que el golpe de mano en el ajedrez y eso, ha sido... perdone usted, ha dado usted 6 razones por las cuales lo de Venezuela es magnífico. Y ese es solo uno de los 5 frentes en los que actuó ayer Trump, porque ayer que comentaremos. Actuó en Venezuela, actuó con el tema de anunciando el incremento en el presupuesto de defensa en un 50%, hasta un billón y medio al año. Sí. Trillones de dólares. Tercero, la retirada de 66 organismos internacionales anunciada. Todos ellos más perversos que el anterior. Ayer. Cuarto, el tema de las sanciones a terceros países que compren petróleo a Rusia. Y quinto, el asunto de las viviendas, donde se va a prohibir a grandes fondos buitre que compren vivienda destinada al mercado doméstico. O sea, es hiperactivo. Vox ya no parece tan loco. Recordemos que Vox proponía que los fondos especulativos que están haciendo dinero con la vivienda en España, especialmente en Madrid, hubiera un tate quieto. Ahora que lo hace Trump, parece que Vox ya no es tan extremista. Y bueno, por cierto, Luis, una sexta, que muy poca gente se ha enterado, pero los que estamos así un poco en el mundillo, también Trump ha anunciado una rebaja, una eliminación del impuesto en ganancias patrimoniales en las criptomonedas americanas. Esto significa que va a mudar el sistema financiero a través de cripto made in USA. Esto es absolutamente revolucionario. A mí lo del cripto me da mucho yuyu y yo recomendaría a Donald Trump, no te metas en eso, no sea que te hagan una envolvente, hay muchas macho. cosas, pero el sistema SWIFT va a ser sustituido y Trump lo ha visto. Bueno,
tenía yo muchas ganas de la tertulia de hoy porque tenemos a doña Lucía Echevarría. Hola, buenas todo el mundo. Hola. Doña Lucía Echevarría está enormemente activa en las redes porque, además de excelente escritora, inteligentísima mujer, pues es una persona enormemente apasionada con los temas y le molestan muchísimo las injusticias y las denuncia de una forma, pues, hombre, muy vehemente, ¿no? Y hay dos temas donde doña Lucía ha estado pegando caña estos días en las redes son los de dos únicos forma temas de los que estoy brutal. hablando, de hecho. El asunto de la asquerosa respuesta de la izquierda a la invasión de Maduro, con unos mensajes xenófobos contra los venezolanos ciertamente deplorables, porque claro, todos estos progres repugnantes que se dedicaban a apoyar al dictador asesino y torturador, pues como ven que los venezolanos en todo el mundo están celebrando que Estados Unidos haya detenido a Maduro, entonces se ponen a soltar espumarajos por la boca contra los venezolanos, pero unas unas racistadas. No sé si ha leído usted el repugnante artículo de Antonio Maestre ayer. Bueno, yo no leo a Antonio Maestre por principio, no, porque voy a hacerlo. O sea, no es de mi interés. No lo lea usted, pero ya es el colmo. Yo vi es que yo a esta gente prefiero no decir el nombre, pero a un famoso actor que vive obviamente de las subvenciones, que está como una cabra diciendo eso, que les deporten. O sea, claro, sí. Refugees welcome. Sí, los refugees son mis colegas, porque si no. Fortísimo, o sea, alucinante. Es que yo, como aquí mucha gente sabe, yo tuve a alguien acogido en mi casa, un refugiado venezolano, porque se quedó directamente en la calle, ¿vale? Yo prefiero no decir quién es, y él también, todo el mundo lo sabe en el fondo, pero y durante meses, o sea, no fueron 6 meses, creo. Dicen, es que han invadido y se han llevado a uno. O sea, Maduro y Chávez eran famosos, al menos hay 3 casos documentados seguros, de que entraron en Chile, entraron en Argentina y se llevaron a alguien en operación militar. Pero no documentados de alguien que estaba aquí y lo pillan aquí y desaparece, pues en la lista de 520 desaparecidos, ¿no? Entonces, nuestro miedo era que se lo llevaran. O sea, él no se atrevía a ir cerca de Iglesia, por ejemplo, que es por donde está el consulado, muy bajo perfil, todo esto. Y yo flipé porque en algunas veces él hizo declaraciones en medios y entonces la gilipuas, por favor, ya sé que no hay que mencionar a determinada gente, de Arancha Tirado diciendo, es que es un rico venezolano, inversor. O sea, vive en mi casa, ¿sabes? Yo le llevé a casa porque realmente no tenía dónde vivir. Y es que estoy alucinando. Entonces, esta gilipuas a la tonta esta que traen por todos lados, que es Mema, ¿de qué ha vivido? Tú vas viendo su currículum y beca en no sé dónde, beca de investigación. Una beca de investigación en Venezuela. La tuvo hasta Monedero, ¿no? Bueno, Monedero yo he recuperado un vídeo en el que sale en el 2013. Bailando. No, el de bailando no, 2013. En 2013, Amnistía Internacional, que nadie va a considerar que es algo de derechas porque con Teherán ha estado más callada que una perra. Hay que recordar que durante unos días Amnistía Internacional, frente a lo que pasa en Teherán, ni hablaba. Pues Amnistía Internacional ya estaba diciendo lo que pasaba. Y sale un vídeo en el que salen el tonto de... Pues que yo me salen espumarajos por la boca, voy a controlarme. Ese señor Errejón, que en breve tiene un juicio, diciendo... ¡Ay, viva Venezuela libre! Luego sale Pablo Iglesias y luego sale Monedero diciendo, cuando yo estaba con Chávez trabajando con él en Palacio, ¿sabes? ¿Qué hacías tú trabajando con él en el Palacio? ¿Cómo un oscuro profesor de tercera accedió al Palacio de Chávez, que además, como todos sabemos, bueno, la gente no lo sabe, era un puto búnker, ¿vale? O sea, ahí no entraba cualquiera. Vivían en instalaciones militares directamente. Cuando le han pillado a Maduro vivía en una instalación militar. Porque Maduro fingía... Y los del Delta Force han entrado. Sí. Hombre, porque le han vendido. La Guardia Petroliana era cubana. Ya, porque le han vendido también, ¿no? Pero Maduro vendía la moto. Hay otro vídeo de Maduro que dice, porque yo gano mi platica y entonces Silita me saca el dinero para sus cositas, ¿no? Como pobrecitos que somos. Y siempre decía que vivía en un sitio que era una urbanización que de puertas para afuera era relativamente humilde. Que va, tenía no sé cuántas casas, pero en la que le pillaron era dentro de una instalación militar. Bueno, yo sigo porque... Pero bueno, alucino porque es el mayor éxodo de un país
de todo el siglo XX. Es decir, 8 una millones de tercera venezolanos. parte de... No son 8, son 10. Son 10. Ya está bien La de decir diáspora. 8, ya está bien de decir 8, son 10. 8 era la cifra oficial de Amnistía hace varios años. La cifra oficial es una cosa, la cifra real es otra, son 10. Es decir, un tercio del país, 1 de cada 3 venezolanos ha huido. Y de esas huidas hay mucha gente que ha muerto o cuando pasaba por el Darién se la han llevado las FARC, mujeres se las llevaban, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? Que este ha sido el mayor éxodo de un país en el siglo XX, el mayor, por encima de Siria, con la diferencia de que oficialmente en Venezuela no había guerra. Estoy harta de que le llamen progre, porque progreso soy yo, perdone usted, estoy harta de decirlo. Por O sea, eso usted- no quiero que se lleven ese nombre. Pero Esa usted es caterva de progresista. golfos apandadores. Usted es progresista, Porque- ya no es progre. No, yo creo en el progreso. Entonces, llamarles progreso es darle una carga semántica. Vamos a recordar. a Podemos decir Chomsky. que progresista es a progreso lo que carterista a cartera, ¿no? Ya, no. No, son unos golfos apandadores corruptos, peligrosos, que se infiltraron. Además, cuando Podemos llegó hasta los 70 diputados, que hay que decir, menuda bala esquivamos, fue porque estaban subsidiados tanto por Irán, y eso lo han reconocido ellos mismos con la famosa frase de cabalgar contradicciones, como por Venezuela, a partir de lo que le pagaron a Bestringe por el famoso libro Guerra Total, que se lo compró Chávez, le compró 300.000 libros. ¡Hala, toma ya! ¿No sabéis esa historia? Sí. La famosa asesoría de Monedero de 425.000 euros. ¿Para qué? ¿Para qué querías tú? Pues, Dice, para asesorar sobre la creación de una moneda bolivariana. sí. ¿Y qué En premio realidad- Nobel de Economía tienes tú para asesorar en esos sí, temas? Además es que en aquel momento mi hermana estuvo casada con el que fue director del Banco Central, que era José Manuel González Páramo, y me decían, en nuestra vida hemos pagado ni nadie eso, nosotros, que le iba a pagar ¿no? Y luego, en realidad, llegaron a recibir unos 9 millones en asesorías varias, que justificaban de aquella manera, pero es que nos metieron un caballo de Troya. Es que esto es un partido que se ha creado solito con sus gente. No, nos metieron un caballo de Troya y nos metieron un caballo de Troya que luego se pasó al PSOE y que va a ser muy difícil revertir esto porque ya han creado la polarización extrema, ya se han infiltrado instituciones, han seguido la hoja de ruta bolivariana punto por Así punto. es. Que la primera es destruir los medios de comunicación, atacar a todo disidente entre el que me encuentro, destruir a cualquier disidente, polarizar a muerte, crear una guerra interna en el país. Ya lo tienen. Si ojalá roguemos al Señor en el 2027 o en el 2026 esto cambia y tenemos un nuevo gobierno, nos vamos a encontrar un problemón porque a la gente ya la han dividido, a la gente ya la han vuelto loca. Estas cenas de Navidad, gran parte de mis amigos no han ido a cenar a su casa. O sea, lo de antes del cuñado que no sé qué, yo recuerdo cuando yo era joven, tú no habías nacido, querido amigo. Tampoco se eche años encima. Hombre, ¿cuántos oiga. años tienes? 32. Tú no habías nacido. Pues cuando yo era joven, Se confirma. cuando yo era niña, joven no niña, no podías hablar de política en la mesa. ¿A que no? Estaba fatal visto, es que no. Y No, ahora- yo sí, en mi casa sí se hablaba Sí, en mi de casa política también. y se discutía muchísimo Ah, de no, pues política. en la mesa Llegó un no. momento donde ya se dejó de poder hablar de política. Pues Pero llegó- protocolariamente no. 2004. Pero protocolariamente no. Y ahora la gente, ha visto, en el proceso ya había muchas familias divididas, a muchas. Gente que te decía, he dejado de hablar con mi hermano porque es la cuñada, he dejado de hablar. Y ahora lo estoy viendo sin parar. Gente que no ha ido a cenar, o igual ha pasado en la comida de Navidad un ratito, pero no se ha quedado en Nochevieja porque ya sabía que se iba a liar. Cuando has creado un ambiente cainita de enfrentar a la gente, porque eso es ingeniería social de libro, vamos, de enfrentar a la gente unos contra otros, recuperar el tono social va a ser tremendamente difícil, tremendamente difícil. Así es, recuerdo... Sí. Y un momento, me gustaría mucho que habláramos de Irán, porque de Irán no Pero- está hablando nadie. El problema, Antena doña Lucía, 3. es que los temas hay que tratarlos de forma sucesiva, porque como los tratemos todos a la vez, pues no Me nos parece enteramos bien, pero ninguno luego de hablamos nada. de Irán. Sí. Vamos a tratar de lo de Irán, pero siguiendo con lo de Venezuela, es que la gente no es consciente de hasta qué punto
el asunto de la detención de Maduro ha significado el golpe de muerte para el régimen. O sea, el hecho de que hayan pasado solo 48 horas desde que fue detenido Maduro y ya está el gobierno venezolano sacando comunicados diciendo que bueno, que han firmado con Estados Unidos un acuerdo petrolero y tal. No hay más que entrar en las redes, ver las cuentas de los hooligans chavistas, ver cómo están lloriqueando por las esquinas. Pero ¿cómo que le vamos ahora a vender petróleo a Estados Unidos si decíamos que ni una gota y no sé qué? Bueno, pues ha cambiado la situación y yo lo quise explicar al principio de este programa, pues simplemente haciendo una consideración de carácter humano. No es lo mismo estar en el Palacio de Miraflores o en el Ministerio del Interior venezolano y entonces jugar con las vidas de los demás y tortúrese a este, mátese a este, etcétera, etcétera, donde a ti no te afectan las cosas, que de repente darte cuenta de que esto no es un videojuego y de que lo que tú has estado haciendo a los demás te puede pasar a ti y de que tú eres un Diosdado Cabello y como se te ocurra tocar las narices, lo mismo te vuelan la cabeza y te la vuelan de verdad. O sea, no es, pues eso, no es una pantalla de un videojuego, es la vida real. Y darse cuenta de repente de eso cuando no se te ha pasado jamás por la cabeza es durísimo. Yo creo que Diosdado va a ir, ahora es el dilema del prisionero. Mira, cuando Maduro no pintaba nada, la que pintaba era Cilia, por eso han cogido Cilia. Cilia no, Delcy. No, Cilia. Cilia es la mujer. Te explico. Sí, de Maduro. Cuando Chávez está en la cárcel, su abogada era Cilia. Entonces Maduro, que era un trepa tremendo, que no había hecho nada en la vida, que no tenía ni la secundaria, No, que le era echaron... conductor de autobús, Sí, el muy loable y notable conductor de autobús. No era ni conductor de autobús, porque le echaron también de conductor de autobús, no sé si lo sabes. Era un perla, lo que pasa es que estaba muy bueno, de verdad que lo estaba. Ya sé que es difícil de creer ahora, pero ves las otras. Entonces Cilia estaba en la puerta, era la que decidía quién entraba a ver a Chávez o no, porque todo el mundo iba a ver a Chávez, porque eran muy trepas, porque sabían, oye, cuando salga este tipo va a rearmar todo. Entonces a Cilia, que estaba casada, le moló este tipo y decidió liarse con él. Maduro es tonto de lava, cosa demostrada 1000 veces, ¿no? Entonces Cilia, ¿sabéis que en todos los rollos estos populistas son los Ceausescu, Kirchner, Cristina, bueno, Irene Montero, el tontolava, y Cilia y Maduro? Entonces Cilia sabía que ella no podía llegar a ser presidente y entonces dijo, al que puedo manejar a mi antojo. Y cuando Chávez estaba enfermo con el cáncer, el que tenía que sucederle, el que estaba destinado a sucederle era Diosdado. Pero Cilia empezó a intrigar porque estaba cerca. Y Cilia quería ser la presidenta y le convenció a Chávez, mete a Maduro que yo después iré. Pero luego se vio que estaba mucho mejor en la sombra, porque la verdadera intrigante es Cilia. Cilia metió a 40 personas en el ¿cómo se llama? En el Congreso en el Parlamento, lo que tiene, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional. Cilia manejaba todo, todos sus hijos estaban, bueno, sus hijos estaban con cargos de narcotráfico, les han caído 20 años y les indultó Biden, Ojo, vamos a agarrar esto, 22 años. Su propio hijo Biden, sí, Biden se dedicó, bueno, o quien fuera detrás, porque Biden no tenía... El autopen. Sí, no tenía la capacidad cognitiva ya para hacerlo, y te lo digo porque ahora estoy trabajando en esto, o sea, me basta con verlo para saberlo. Bueno, todo esto viene aquí. Diosdado era el que estaba firmado, y Cilia intrigó y metió a Maduro, y Diosdado se lo tuvo que comer con patatas. Ahora a Diosdado no le va a hacer ninguna gracia que le metan a Delphi. Diosdado quiere estar él. Y entonces se ha creado un juego del prisionero en el que están Vladimir Padrino, Diosdado y los Rodríguez. ¿Quién va a traicionar a quién antes? Porque aquí deben estar lanzándose cuchillos, o sea, no se pueden fiar el uno del otro. Y esto es Juego de Tronos, te lo juro, o sea, porque se van a empezar a traicionar entre sí, obviamente. Por eso creo que es absolutamente inteligente la transición que Trump pretende para Venezuela, no matando a 5 personas y convocando unas elecciones o empoderando a María Corina. Voy a soltar una teoría conspiranoica o no, que juzgue la audiencia. Pero muchas veces se ha dicho que detrás del presunto robo de las elecciones de Trump estuvo la inteligencia venezolana. Y que Trump se la tenía guardada porque además dice que la inteligencia venezolana ha alterado procesos electorales en 72 países. Sí. ¿Puede ser que ahora que están fuera de juego en 2026 el PSOE ya no saque sus 120 y pico escaños?
Veremos. Bueno, yo quiero decir una cosa. Si ha habido algún tipo de trampa o fraude en las elecciones españolas, no es a través de medios electrónicos, los recuentos, Smartmatics y cosas así, no. El sistema español está blindado en esa parte. Donde puede haber fraude es en el tema de nacionalizaciones express para que voten, en el tema de que alguien compre 200 votos por correo. Recordemos a Koldo que decía que a él le costaba que habían votado muertos en determinados nacionalizaciones en consulados. Se refería a las primarias del PSOE, no se refería a nuestras Pero elecciones. es que eso también es alterar procesos electorales. Bueno, sí, pero eso es ingerir en procedimientos democráticos de países externos. También, y dar un golpe de Estado en Nepal también altera, pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Usted recuerda que yo aquí estaba ahí Víctor Lenore, y no recuerdo quién era el otro, dije Trump va a ganar, Trump va a ganar, Trump va a ganar, y me decían, Dios te oiga, lo tiene muy difícil, y yo, que hoy lo tiene muy difícil, se iba a ganar. Ganó. Y usted sabe que yo llevo mucho tiempo que le decía a usted, confíen, esto va a cambiar, Venezuela va a caer, Marco Rubio está obsesionado con esto, y me decían aquí, no, pero es muy difícil. Entonces yo, ya mi bola de cristal ha acertado 2 veces, ¿no? La tercera es, aunque pasen 2 años, no se sabe cuántos años va a pasar, probablemente 2. El lema de María Corina es hasta el final, ¿no? María Corina, Edmundo o María Corina, uno de los dos va a ser presidente. Sí, o sea, va a haber unas elecciones y tal. Entonces, ni Trump está traicionando a María Corina. Ni la va a quemar antes de tiempo. No, de hecho, María Corina ganó el Nobel porque Marco Rubio cogió un teléfono. Trump no quería el Nobel para nada. Marco Rubio... Yo siempre he contado aquí lo mismo. Hay una leyenda urbana que no se sabe bien si fue a su madre o a su abuela. Yo creo que fue su madre. Como ustedes saben, los padres de Marco Rubio son balseros. O sea, vinieron... lo que le llaman gusanos en Miami, o sea, vinieron, se escaparon de Cuba. Y él prometió, según la leyenda urbana, en un caso de la leyenda urbana de su madre, en otra de su abuela, yo voy a hacer que Cuba vuelva a ser libre. Y hay una obsesión ahí. O sea, Trump va por cambiar el eje, Trump va por una serie de temas económicos, él va por una cosa del corazón. Y cuando alguien, un político, tiene una obsesión que es emocional, tío, es que él es una máquina. Además lo dijo el otro día. Yo llevo 15 años personalmente luchando por esto. ¿Sabes? 15 años lleva. Además, se está posicionando para futuro presidente de Estados Unidos, que le está apartando a Vance. La verdad es que sí. Marco Rubio era alguien que tenía una imagen así como blandita, un poco anodina y tal. Pero desde que está en el gobierno de Trump está ganando enteros, gracioso. Pero de una manera brutal, ¿eh? Es muy, yo me hace mucha gracia porque cuando lo vi en la primera rueda de prensa, o sea, hablaba inglés con acento cubano. Y sí, digo, tiene ahí un toque, sí. Y de repente habla con la Fox y tiene un acento súper mainstream, ¿no? Entonces va cambiando los acentos. Y es muy, muy, muy gracioso. Bueno, pero el caso es que está encargado por Trump, pues no solo de la Secretaría de Estado, sino además de muchas otras cosas. Es asesor de seguridad nacional, que aunque tenga lo de asesor, es un puesto importantísimo en Estados Unidos. Además, le ha encargado ahora de lo de Venezuela. Como caiga el régimen iraní, le va a nombrar Shah de Persia también. Donald Trump. Bueno. Sí, el pobre Vance están desplazando, el pobre Vance intenta tocar, pero están desplazando a Vance claramente. O sea. Pero yo creo que ahí no, posiblemente, bueno, yo creo que si se presentan los dos, sería curioso ver quién gana. Pero el ticket pueden ser los dos. No, digo que si los dos trataran de competir, habría que ver quién iba a ganar. Pero yo creo que no va a haber competencia y que Marco Rubio ya ha dicho que va a dejar que Vance sea el presidente y que él será vicepresidente en el ticket. Y bueno, yo creo que sería un ticket excelente. Siempre ¿no? prefieres, es lo mismo que hizo Cilia. Cilia, ¿por qué te crees que capturan a Cilia? Porque sale el otro día el gilipuas de Petro y dice... es que se han llevado a una mujer solo por ser la mujer de Maduro. No, se la han llevado porque la verdadera presidenta era ella, todo el mundo lo sabía. Además, ella es una mujer hiperinteligente, que era abogada penal y laboral, era la abogada de Chávez y la que manejaba todos los hilos del narcotráfico. Pues se me ha ido la pinza, no sé por qué. Claro. Pues yo sé por qué se le ha ido la pinza, porque es la hora de la publicidad. No, estaba diciendo que... Ya, vale. Bueno, estaba usted diciendo que Marco Cilia Rubio quería ser la número 2, que Cilia nunca, la mujer de Maduro, que era la verdadera, es la verdadera presidenta. Sí, nunca quiso estar delante porque la gente inteligente no quiere estar delante. Entonces, Marco Rubio probablemente
prefiere ser vicepresidente porque ser vicepresidente te permite operar y evitar esquivar un montón de balas, como que empiecen a decir que tu mujer tiene pito, que tu mujer te va a dejar, que tu mujer fue prostituta o cosas así, ¿no? El presidente recibe muchísima más exposición pública y no tiene tanto poder como la gente cree. Igual lo tiene más un vicepresidente. Ahí lo dejo. Bueno, vamos con Irán, porque doña Lucía ha estado en las redes particularmente activa hablando sobre esas revueltas de la población iraní y hablando sobre el extraordinario, bastante comprensible silencio de prácticamente todos los medios occidentales. Es repugnante, porque yo puedo esperarme de Telepedro y sus satélites que se callen esto. Que la ONU no haya dicho una palabra. Greta Thunberg, por supuesto, no se ha enterado. Pero Antena 3, el telediario Antena 3, eso sí que no me lo explico. Ahora mismo está habiendo una revolución que puede cambiar el eje tal y como lo conocemos. Y sobre todo una revolución contra una dictadura sanguinaria que el año pasado ejecutó a 2.000 personas, agárrate. Y son ejecuciones sumarias porque sí. Es decir, basta con que te denuncie alguien y te caiga un cargo random como, atención, enemistad con Dios, o lo que sea, para que tú puedas acabar o que te den de latigazos o en la hoguera. En la horca. Cuando te subes a un autobús hay algo que se llama policía de la moral, que son gente que son anónima. Entonces tú, en lugar de llevar el velo bien puesto, te sale esto, te llevan a comisaría y te pueden matar, como pasó a Masa Asami, o te dan 75 latigazos. Es el horror. Por supuesto, si tienes relaciones con alguien de tu mismo sexo, no se sabe dónde puedes acabar. Y lo más fuerte es que si a ti te violan, o sea, si a mí me viola el vecino, más me vale que me defienda a muerte y que me mate, porque si yo sobrevivo, yo soy adúltera y el problema va a mí. Ese es el nivel. Y entonces en Francia están diciendo, no, es que la revolución es por temas económicos, por la inflación. No, la revolución es porque los iraníes están ya hasta el co. Entonces, bueno, se mezclan las dos cosas, ¿no? Si me permites, voy a recomendar 3 películas que se entienden muy bien. Una es muy larga, se llama La semilla de la higuera sagrada. Es larguísima, ¿eh? Y es iraní y necesitas un esfuerzo para verla. Pero explica también todo lo que pasa. Soy muy simpatizante de la causa iraní, pero la verdad es que la recomendación de la película que ha hecho le echa le echa un poco a uno para atrás. Dice, es iraní, muy larga y cuesta. Es un esfuerzo verla. A ver, es un esfuerzo verla porque habla en iraní. Suena llegar a verla, ¿no? No, habla en iraní, es tremendamente dura, hay momentos muy duros, y dura 2 horas y media. Es durísima, pero es muy dura. O sea, hay momentos muy difíciles de ver. Y no se de la higuera sagrada. Y no se enseña nada, ¿eh? Pero sí, hay momentos, no te enseñan las torturas, solo te las sugieren. Pero te cuenta cómo funciona el sistema, de cómo te delaten. Cuidado, te cuenta lo que está pasando ahora, que si te vas a una manifestación y te hieren, no vayas al hospital, que allí te detienen. Entonces tienes que llegar a casa a un amigo y... Está pasando, se han reportado al menos incursiones de las autoridades iraníes en 4 hospitales para detener heridos. Esa película ya cuenta todo. Entonces, de verdad, es difícil porque es dura. Luego hay otra que es el oponente, que es alguien que tiene que huir de Irán porque ni siquiera ha tenido un rollo de que se hayan acostado juntos, sino ha habido un medio affair con otro señor. Ya está, con esto le pueden hundir, pero él no se sabe lo que le puede pasar, pero su familia sufriría represalias. Y la tercera es una que se llama Holy Spider, que esta sí que es muy occidental, esta es fácil de entender, y trata de una historia real en la que un señor se cargó a no sé cuántas prostitutas y cuando le pillaron, esto es muy fuerte, él decía, es que ellas actuaban contra la Sharia y yo soy el enviado del Señor, y todo el mundo le apoyaba. O sea, todo el mundo era como si se cargaban no sé cuántas prostitutas, pues claro, lo normal, hasta que se demostró en juicio que había tenido sexo con ellas y entonces ya no. Pero cómo él iba matando a gente y la policía no hacía nada porque lo entendía normal, claro, si esta señora ha salido a la calle por hambre,
porque allí se pasa hambre, uno de los países más ricos del mundo, es como Venezuela, pero la población pasa hambre. Pues si esta señora ha salido a la calle a vender su amor y su caricia porque no tiene otra cosa que para sobrevivir y la matan, es su problema, ¿no? Como si te violan, es tu problema. Son tremendas las 3 películas y yo creo que las 3 películas que se pueden bajar más o menos ilegalmente, yo no lo voy a decir, cuando, sobre todo la de La semilla de la higuera sagrada, entiendes también cómo funciona ese sistema, que el horror de vivir en Teherán, el horror de ser jovencita en Teherán, que bueno, con eso está todo explicado. Entonces, para mí, la vergüenza ajena de la tonta de Greta Thunberg, de todas las de la Flotilla Maravilla, de toda la izquierda española, la esperaba, pero no de Antena 3. No son tontos, son malvados. Sí, son malvados, psicopáticos. Pero de Antena 3... O sea, ¿por qué Antena 3 no ha hablado de esto? ¿Por qué medios que no son así no están hablando de esto? Porque esos medios hace mucho tiempo dejaron de ser medios de comunicación y son jueces, ¿no? Yo me acuerdo el día que ganó Donald Trump, Vicente Vallés se plantó ahí en el escenario o en el plató y dijo: hoy ha ganado un misógino, un racista, un xenófobo, y dices, pero tú ¿tú informas noticias o tú me estás juzgando a Donald Trump? Es que no entiendo muy bien el papel ya de... Yo lo que temo es cuando llegue el día donde Donald Trump consiga otro logro y entonces de repente en mitad del telediario a Vicente Vallés le empieza a girar la cabeza como la niña del exorcista. Conectemos con... No, lo que pasa también es que la profesión periodística en este país es muy inculta, no habla inglés. O sea, yo alucino, no habla inglés, ni papa. Ni papa. Por ejemplo, van moviendo un vídeo en el que dicen, se ha metido con los venezolanos porque han dicho que son muy feos. No, se ha metido con los de las protestas de New York. Luego decían, es que ha dicho que María Corina no sé qué. Y cuando ves la rueda de prensa le preguntan 2 personas a la vez, una por María Corina y otra por Delphi, y claramente responde por Delphi. Pero es tan fácil engañar porque la gente no habla inglés. Y claro, Vicente Vallés no tiene ni papa ni inglés, porque si siguieras día a día la política norteamericana, entenderías que ni es un racista ni es un misógino, vamos, mucho más racistas son todos los de deporten ustedes a los venezolanos, y si hablamos de misoginia, el hijo de Biden, el hijo de Biden, y lo de indultar al hijo de Biden, y lo de ocultar al hijo de Biden, y lo de presionar a Mark Zuckerberg, a Facebook, de que no se podía hablar del tema hijo de Biden porque si no perdían todo. O sea, que yo recuerdo que yo cada vez que ponía en Facebook o en cualquier, antes de que Elon Musk cogiera Twitter, que a Elon Musk le debemos la vida por Starlink, ¿eh? Porque si sabemos algo de Irán y si sabemos algo de Venezuela es porque él puso Starlink, porque en Irán les cortaban el internet. Y si Ucrania ha resistido la guerra es gracias a Starlink. Claro. Y a Venezuela ahora también lo apoyaba Starlink. Pero lo que vengo a decir es que yo, que he trabajado en medios como Telecinco y Antena 3, pues claro, lo que sucede es que estudiar periodismo, carrera que yo tengo 3 carreras, es... Me ha gustado ese GMG. Es como el Trivial Pursuit. O sea, yo gano todos los Trivial Pursuit de calle. O sea, soy la gran ganadora. Pero porque tú con periodismo pues tienes una cultura general que te puedes ganar el Trivial, pero es una carrera muy fácil. Y luego entra gente que realmente no tiene idiomas, tampoco tiene el interés, y luego si hay alguien que les molesta, tipo yo, inmediatamente la echan, claro. Entonces tienes una, entre comillas... o si se dejan comprar. Claro, mira por ejemplo el caso de Ketty Garat, ¿no? Ketty Garat yo la admiro mucho porque la persiguieron igual que a mí, vivió lo mismo que yo, menos directo, porque sí, pero más, y aguantó. Pero a Ketty Garat la llamaban loca desde Telecinco, Risto Mejide la llamó de todo menos bonita, no le dejaban hablar, ahora la están sacando todo el rato y me alegro, igual que a Teresa Gómez, y me alegro, pero no eran alguien a quien fueran a llevar a una tertulia, ¿sabes? En fin, es muy importante que todos los que nos están oyendo muevan lo de Irán, porque si no, no se mueve, y es acabar con una dictadura que es enormemente cruel con las mujeres, que ha ejecutado menores, que encarcela a menores, igual que hacía Venezuela, por otra parte, pero que es enormemente cruel con las mujeres, con los niños y con los homosexuales. Entonces, cuando te vienen estos del LGTBI, tu prima, esa serie larguísima de siglas... Que no durarían un segundo en Irán. Que no durarían un segundo en Irán. A ellos no les interesa nada hablar de lo que pasa en Irán, ¿no? Y luego, claro, defendiendo a Hamas, que es el proxy de Irán, pagado por Irán, todo el mundo lo sabemos. Cuando Yo aviso a don Julián Victoria
De que como no interrumpa usted a doña Lucía, no va a hablar nada. No, es que la verdad me está pareciendo muy interesante lo de Irán. Y si no se está comentando, por favor, Ya. coméntalo para que en una radio como Libertad la Ya, gente se entere. yo conté de verdad desde lo el que está pasando. principio, y don Luis lo recordará, que cuando hubo la incursión del 7 de octubre, había unos vídeos en los que se veía gente con unos exoesqueletos, Sí. cuestan $35.000, hablando en farsi, en persa. Estos eran los que estaban liderando, y luego había unos detrás como hay. Pero que la inteligencia iraní estaba allí. Jamás es un proxy de Irán pagado por Irán. Y entonces todos estos que iban a la flotilla Maravilla, pues de alguna manera u otra estarán pagados por Irán. Porque la tonta esta rubia, la rubia, Barbigaza. la barbigaza esta, ¿de dónde saca para tanto pago como destaca? ¿Cómo tiene una villa de 2 millones de euros? ¿Cómo? Porque ahora todos- sale siempre porque, con su... porque todos Sí. viven del cuento. Es como el cuento del Claro. cambio climático. Cuando salió Hablando- Obama a decir que es que el cambio climático y las costas y el mar iba a subir en no sé cuántos metros y todas las costas del mundo iban a desaparecer, y acto seguido se compró una casa de 20 millones de dólares en el mar. ¿Quién En se la lo costa. compró? En la costa, en primera línea de playa. ¿Quién? Si es que, ¿Quién? Obama, si es Ah. que son los mismos. Bueno, hablando de eso, 66 organismos abandona Estados Unidos, 66 organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, la Comisión de Venecia Comité de Venecia se llama, ¿no? Del Consejo Comisión, de Europa, Comisión de Venecia. Comisión de Venecia. Y también la famosa Alianza de Civilizaciones, esa de Zapatero. Todavía había gente cobrando del asunto. Bueno, 66 organismos relacionados con que si el cambio climático, que si las políticas De género, que si de- ta, ta, ta. Bueno, por supuesto que abandonen esos organismos significa que corta la financiación. Así que, ¿de qué va a vivir tanto Y además, jeta? don Luis, lo cual es una absoluta grandísima noticia, porque todo lo que suene a mundial sabemos que es el origen del mal, ¿no? Todas las entidades Especialmente el de fútbol. especialmente del fútbol. Todas las organizaciones, organismos o entidades supranacionales que se han erigido por encima de las naciones, que están gobernando en contra o que rigen en contra de los intereses de sus propios pueblos y, por supuesto, socavando la soberanía de las naciones, es una grandísima noticia que Trump abandone la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Género para no sé qué, la repoblación de países de no sé dónde, todo siempre, por supuesto, en contra de Occidente, en contra de los blancos, en contra de los católicos, en contra de todo lo que el nuevo orden mundial ha considerado sus enemigos, ¿no? Porque Pero- todos sabemos que todas esas organizaciones están infiltradas por rusos, por iraníes, por chinos y por los Soros de turno, que lo que han hecho es intentar destruir Occidente desde dentro. Y lo que más me alegra es que, si se dan cuenta, el panorama internacional está cambiando. Habíamos aceptado la claudicación o la derrota de Occidente. Todo el mundo siempre decía, bueno, China ya está a punto de comerse a Estados Unidos, China ya va a ser la potencia, es lenta pero inexorablemente China va a ganar la carrera. Y ya no parece tanto. Parece que Trump ha dado un golpe sobre la mesa. 1, con lo de Venezuela. 2, con lo de las entidades supranacionales estas. Y 3, reposicionando el hemisferio occidental, por ejemplo, con el gasto en defensa en 1,5 trillones de dólares. Trillones, es decir, un aumento No, del 50%. billones. español. En español. Pues, En claro, es- estamos en España hablando en español. Claro, A pero ver, es que como mucha gente ha asumido usted el como- billion, usted como- que no piense que es 1,5 billion, que es 1,5 trillion Pero usted dólares. cómo dice, ¿Sevilla o Seville? Que es como dicen los anglos. Esto Usted es dice como- Sevilla, ¿no? Pues entonces Esto es como 1,5 billones. Cuando Unamuno se fue a dar una conferencia y le dijeron, y empezó a hablar en español, y dijeron, no, tiene que. No, le empezaron en inglés y le dijeron, no, pero estamos en España, tiene que hablar en español. Vale, entonces diré Shakespeare. Pues esto es. Creo que el panorama internacional está cambiando. Creo que Occidente ya no está tan muerto, no solo no está muerto, sino que ha hecho un jaque casi mate Pero- a los enemigos. A ver, te voy a contraatacar hablando de España. No hace falta que usted sea blanco porque muchos de los que han venido inmigrantes venezolanos son negros, porque allí en Venezuela el negro es el último mono, como sabes. Los de arriba no eran negros y que además intentaban no serlo, enseguida se teñían todas de rubio para que pareciera. Entonces, si usted es un inmigrante negro y no es católico y no es tal, también le afecta. Aquí nos están, en el 24 de diciembre y el 31 empezaron a meter decretos para subir impuestos sin que nos enteráramos, alucina vecina. Nos están sableando impuestos que luego van a la ONG de turno, que luego acaba en, es que vamos a dar un fondo para las mujeres LGTB de un pueblo perdido en Antioquía, Colombia, En ¿sabes? Antioquia, sí. Porque en Antioquia cae todo. Entonces,
es muy importante que se vea que aunque usted no sea blanco ni católico, aunque usted me esté escuchando y sea un migrante venezolano más negro que el betún, esto es importante porque si usted está residiendo en España, a usted le están robando todas estas organizaciones y se lo están llevando a unos fondos de que si las personas LGTB de no sé dónde... Exactamente, porque esas organizaciones están en contra de Occidente, con lo cual los venezolanos que son occidentales son el objetivo. Julián, te voy a cambiar eso. No, muchas veces va al bolsillo de Ábalos directamente, o sea, organización de no sé qué... No va al bolsillo de Ábalos, eso va al bolsillo de los Soros de compañía, pero muchas de veces, Greta Thunberg y ya, la gente pero que muchas se la lleva veces va al bolsillo de una persona. Es un ladrón de pacotilla. Pero muchas veces va al bolsillo de una persona. Mira la barbigaza, que el dinero le ha llegado directamente a ella, ¿sabes? Entonces, a veces no tienes que ir tan grande. Es decir, oiga, usted vive aquí, reside en España, no hace falta que sea blanco y católico. Puede usted ser un migrante negro venezolano evangélico. El problema le afecta igual. Usted va a estar pagando dinero como en un sistema feudal, va a convertirse usted en un siervo de la gleba para que la nueva corte viva como reyes directamente. O sea, es una extracción a nivel la Francia prerevolución. O la Edad Media. Porque cuando transmites la idea de que esto es una cosa supranacional contra el blanco y el católico, hay gente que no se da cuenta que le tocan también a ellos. Sí, pero ¿sabes? Es que esto es una cosa mucho más grande que España y los impuestos que nos estás cobrando. Esto es una batalla entre el bien y el mal. Y el mal se ha infiltrado en todas esas organizaciones supranacionales que están en contra de Occidente por lo que representa Occidente, por lo que representan los valores y tradiciones de la civilización cristiana occidental. Con lo cual, claro que afecta a los venezolanos en España. Pero no afecta a los chinos. Vete al micro, vete al micro. En relación con lo que decía usted, de muchos de los venezolanos que vienen aquí, pues hay muchos que son negros, porque claro, allí tal, no sé qué. Me hizo mucha gracia el otro día, ponía una progre, el típico mensaje. Pero espera, es que vamos a explicarlo. En Venezuela hay racismo. Tú si te vas a la cúpula, ninguno es negro. No sé si te has dado cuenta, pero si te vas a Venezuela, la gran parte de la población es negra. Como pasa en el Comité Central del Partido Comunista Cubano. El que sube, como en Colombia, Petro, que es más blanco que el blanco. Su mujer, que es una Barbie, que vive en Suecia. Tú vas a Colombia y cuando te estás en un hotel, todos los que están en la piscina son blancos y los que te sirven son negros. No son negros. La gran porcentaje de población en Colombia son mestizos entre blancos e indios. No pues el caso, que una progre ponía un mensaje. Resulta que ahora soy xenófoba por decir que los venezolanos que gritan contra Sánchez vuelvan a su Venezuela libre. No, hijos, no. Si te abro las puertas de mi casa, lo mínimo que pido es un poquito de respeto y agradecimiento. Eso vale para los venezolanos y para todos los demás. Da igual, una progre. El caso, una progre, pero y le contesta a Dais Casares, que es una periodista venezolana que está refugiada aquí, dice: ja, 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 te puedes joder. Perdónenme ustedes. Soy venezolana y jamás dejaré de advertir a los españoles sobre el peligro que representa Pedro Sánchez y sus socios para el futuro de España. Mujer, extranjera, de color y de derechas. A joderse todos. Voto a Vox. Saludos. Adais Casares es una periodista excepcional. Vemos cálculos de cuántos negros, sobre todo en el sur. Los negros no son la mayoría de la población ni en Colombia ni en Venezuela. En Venezuela son los mestizos. Pero bueno, eso es un tema semántico. Depende de lo que tú consideres, pero bueno, no porque blanco. Negro es negro, mestizo es entre blanco e indio. Pues no, y negro hay muchísimos. A ver, voy a mirar en directo, ChatGPT, a ver si no tengo cobertura. Bueno, da lo mismo. El caso es que nos fiamos. El caso es que somos occidentales y estamos en la misma batalla. Exactamente, y al final, pues. Sí, pero muchas veces, cuando vendes la moto entre el bien y el mal, la gente de a pie entiende rápidamente su dinero y su vida de aquí a mañana. Y les advierto, su vida de aquí a mañana, sí, bueno, no dudo de que pueda haber una eterna lucha entre el bien y el mal, pero usted que me escucha, su vida de aquí a mañana, se la jodieron el día, 24 y el día 31, cuando bajo cuerda le metieron a usted un montón de impuestos más todavía de los que tiene, en los que le van a dejar a usted hundido y que se van a ir a no se sabe dónde, porque evidentemente a trenes no va, y como persona que tiene una enfermedad autoinmune y lo está pasando fatal, les puedo garantizar que a sanidad pública no va. Cuando el impresentable de Rufián dijo esto de los impuestos van a sanidad y educación, usted
tengo claro que no usa la sanidad pública, pero clarísimo. Porque cualquier persona que tenga que usar la sanidad pública sabe que los profesionales son una maravilla, que tiene usted los mejores médicos del mundo, las mejores enfermeras, todo, pero que al menos en Madrid, y ya no te digo en Barcelona o en otros sitios, porque en Madrid funciona un poquito mejor, te encuentras con unas listas de espera que inevitablemente te hacen ir a un privado. Y luego si vas a un privado es que qué mala eres, ¿no? Yo he tenido que ir a un privado para salvar. El otro día me sentó muy mal porque me metieron en una necroporra de quién se va a morir en 2026. Pero sí, yo he tenido que ir a un privado. ¿Quién le metió a usted en eso? Un chalao, pero me da igual. Corre por Twitter. Yo he tenido que ir a un privado para salvar mi vida. Yo estoy pagando 300 euros al mes como autónoma cuando hay momentos en los que no gano nada. Y encima tengo que pagarme un privado que estoy pagando no se sabe ni cómo. Mira, si yo me encuentro, vivo cerca del Congreso, a Gabriel Rufián le meto. O sea, por favor. Bueno, es que es real. Mi mujer en un embarazo tenía que ponerse una vacuna y obviamente tuvimos que ir a seguridad privada porque en la pública ni la llaman para hacer el seguimiento de la gestación, y le recetaron la vacuna y entonces dijo, oye, esta vacuna es muy cara, ve a tu médico de cabecera y que te la receten por la seguridad social. Pues fuimos y nos dijeron, no, si usted tiene dinero para ir a la pública se la paga. Perdón, a la privada se paga la vacuna. Le digo, no, perdón, a mí me roban los mismos impuestos que a ti y a mí esta vacuna me la va a financiar la seguridad social. Que el Estado español no me ha dado nada, nunca en mi vida no me ha dado un solo euro. Yo ya no te digo, pero es que yo no iba a la privada primero, es decir, yo iba por la pública, cada prueba iba dilatándose 2 meses, y yo lo que no puedo es esperar 8 meses. Es decir, algo que se tenía que haber solucionado en un mes, y no voy a explicar lo que pasa, pero tenía que haber ido a algo en un mes. Llevamos 6 meses esperando. Entonces, ¿qué? ¿Me muero yo entre medias? Gente que tiene operaciones de corazón para dentro de un año. Gente que tiene... Pues lo normal es que si te han pactado la operación de corazón para dentro de un año, o lo que te hayan pactado, si tienes dinero, tu interés es salvar tu vida y te vas a la privada. Así es. Mi padre se empezó a encontrar mal un diciembre, le dieron la cita en la Seguridad Social el diciembre siguiente y murió en julio. O sea, que imagínate cómo funciona. Estamos como queremos, ¿no? Sí. Impuestos nórdicos y servicios tercermundistas. Sí, pero defiendo eso sí, porque los profesionales de la seguridad social a mí me han tratado siempre con el máximo respeto y toda la profesionalidad, los profesionales. Vamos a hablar un poquito de psicología, vamos a cambiar de tercio. Me interesa especialmente la psicología de José Luis Ábalos. Pausa publicitaria y a ello. Ya, yo pues tío, un perfil increíble. Bueno, con el cambio de año parece que José Luis Ábalos se ha dado cuenta de que las cosas se le ponen realmente mal. El Tribunal Supremo ha desestimado su petición para que le juzgara un jurado popular. El Tribunal Supremo le ha denegado la salida para ir a declarar en la Comisión de Investigación del Senado. El juicio será pronto, y ayer empezó a cantar, a lanzar avisos. José Luis Ábalos. En Voz Populi, Isaac Blasco publicó una conversación de WhatsApp con Pedro Sánchez de enero de 2024, donde Pedro Sánchez... Te quiero, vida mía, sí, te quiero noche y día. Te quiero como un amigo, sabes que te quiero como un amigo, pero en política debemos colaborar y tal, y no sé qué. O sea, esto en enero de 2024, cuando ya estábamos todos al cabo de la calle de la corrupción y de las andanzas de Ábalos, y cuando ya se supone que le habían depurado y todas esas cosas. Sí, es el José Luis Sefuerte del... Sí, el José Luis Sefuerte. Sobre todo contrasta porque sale el señor diciendo, yo no le conocía de nada. Lo personal era un absoluto desconocido. Y luego hoy conocemos que José Luis Ábalos va a pedir que declaren como testigos en el juicio Marlaska, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. ¡Uah! Con lo cual, pues da la sensación, lo de ayer y lo de hoy, no sé, corríjanme si me equivoco, que José Luis Ábalos está lanzando un mensaje. Pedro, haz algo de una puñetera vez, porque si no, empiezo a cantar. Eso 100%, porque recordemos que él tenía una entrevista pactada, ya no recuerdo si con OK Diario, que dijo que solo se podía publicar si iba para adentro. Con lo cual, él está dejando, como se llama en inglés, safeties, seguros de camino. Vaya a ser lo mismo, el mismo aviso que hizo la fontanera del PSOE, que dijo, si no me ayudan, que sepan que hablo. Entonces, ojo con lo que viene. Esto ya no es una opinión, es una pregunta. ¿Por qué Ábalos iba a preferir un juzgado popular
que el Tribunal Supremo? Si la opinión Era popular una- está mucho era- peor contra él que No, la la contra opinión los jueces. popular está pro. El tipo tiene un rollo, o sea, hablando de perfil, tiene un perfil muy psicopático que de puertas para afuera todo el mundo se ríe, a todo el mundo le cae bien. O sea, él fue el primero que tuvo la intuición de yo no debo meterme con Vito Quiles, yo hablo con él, que luego esto lo aprendió Rufián. Entonces tú le ves de puertas para afuera y es como, es un vividor, es un golfo, pobrecito, pero al tipo de la calle le hace gracia. Entonces, Pero como para salvarlo en un juicio popular. como para tener menos problemas, sí, porque le iba a alargar el rollo de yo no hice nada, soy No, él vosotros, soy una víctima. Podía jugárselo a Sí. jurado popular, pero realmente Sí. la jugada era simplemente ganar tiempo. Ganar tiempo. Sí. Porque si fuera jurado popular, entonces pues tiene que pasar por otro procedimiento, entonces se hubiera dilatado. Mientras que de esta manera el juicio va a ser muy rápido. Creo que está... Ya te digo ¿para que cuándo? con ¿Para jurado finales de popular este mes o el que viene? tenía opciones, o sea, si tú ves todos los memes de internet... A lo mejor hubiera utilizado la inteligencia venezolana para el sorteo del jurado popular. ¿Cómo? ¿No? Ah, A lo mejor, no. como son 12 personas escogidas al azar, a lo mejor no era tan al azar. Es que esto es como las mafias, es lo que está pasando sí, ahora sí. mismo en Venezuela. Tú te llevas a Maduro, alguien le ha traicionado, suponemos que es Delcy, pero igual no. Y entonces ya creas el miedo entre los que quedan, quién va a traicionar a quién, el famoso dilema del prisionero, ¿no? Pues aquí estaban todos muy seguros de, a mí no me va a pasar nada porque el ministro de Interior es mío, porque todo es mío, y no te preocupes, tenemos controlados a los jueces, tenemos controlado al fiscal general, lo tenemos todo, y estaban tan contentos, y de repente les empiezan a fallar las cosas y empieza a haber terror de quién va a traicionar a quién. Es que es obvio, es que es cualquier mafia, o sea, cualquiera que haya visto películas como El Padrino o Los Intocables Sabe de que Liam hay que Neeson, matarlos cuando llegan a la cárcel. a Los Intocables de Liam Neeson o tal, se lo sabe. Todos los grupos sectarios, sea mafia, sea una secta religiosa, sea lo que sea, funcionan con dinámicas similares que se llaman dinámicas sistémicas. Usted quería psicología, aquí se la estoy dando. Entonces, basta con que desestabilices la dinámica de poder para que empiece a haber una paranoia en que cada uno va a querer traicionar al otro. Por cierto, bueno, no voy a decir lo que estaba diciendo en privado, ¿no? pero claro, que este señor muriera en la cárcel como Epstein no colaría ya a estas alturas, ¿no? Pues, Entonces, todo se ha visto del sátrapa, sí. ¿no? A ver lo que tienen que negociar. Yo creo que lo que tienen que negociar es que él se quede un rato en la cárcel como se quedó Bárcenas, y fuera te prometemos que tu mujer va a estar bien, tus hijos van a estar perfectamente, que dentro de la cárcel vas a tener muy buen trato, y acepta. Lo que pasa es que la negociación de Ábalos tiene que pasar por aportar nuevos elementos de prueba en nuevas causas judiciales, no puede aportar sobre lo que ya se está investigando. Entonces, yo creo que su pacto o empieza a cantar o está muy jodido. Ya, pero quiero decir Muy que fastidiado, muy quedarse en fastidiado. la cárcel no es tan malo si te garantizan que van a cuidar de tu familia, que en España te dan 20 años por un asesinato y sales a los 8. Mira el caso de Nagore, o sea, es una vergüenza tremenda. Entonces, en España el sistema No sé cuál es el penitenciario... caso de Nagore. Pues un señor que mató a una chica a golpes, o sea, pam, pam, y no es que se volviera loco, porque tuvo la frialdad de sacarla y tirar el cuerpo, o sea, todo esto le cayeron, como nada, no llegaron a tal, a los 8, a los pocos tiempos estaba fuera y trabajando como psiquiatra, ¿sabes? Y menos mal que alguien se dio cuenta y avisó, pero que aquí a poquísimo tiempo estás fuera. O sea, te ponen siempre el ejemplo el de Marta del Castillo, que es el único que no ha salido, pero aquí los violadores y asesinos salen a la mínima. Entonces, te dan una... Sobre todo cuando pones de ministras a unas que lo sacan antes, ¿no? Sí, Eso para ya para colmo. Pero que a ti te dan una condena de X años y tú sabes que... Mira lo de los del Procés, que es que salían, o sea, eran los reyes de la cárcel y luego salían y entraban a su voluntad, ¿no? Entonces, tú ante la opinión pública, ¡guau!, le han caído 10 años. Si a los 3 vas a estar fuera. Y además vas a tener un régimen penitenciario abierto muy fácil, y luego las cárceles, yo he estado dentro de muchas módulo de cárceles respeto de eso, en ¿no? España y son muy chungas, pero en un módulo de respeto... No estás en el Hilton, pero estás bien, ¿sabes? Igual te interesa pactar eso, que es más o menos lo que se vino a pactar con Bárcenas. Tu mujer sale fuera de la ecuación, toda tu familia está protegida, tú vas a estar muy bien, y cuando salgas, ya está, pues es lo que le van a ofrecer. Entonces, vamos a ver si lo va a aceptar o no, porque lógicamente lo que yo pensaría es, ¿y por qué yo? Cuando todos los demás no.
¿no? Ese es el problema. ¿Por qué voy a pringarla yo? ¿Qué me vais a dar a cambio? ¿Estás en situación de darme algo porque dentro de un año ya no estás? Esto es otra cosa Ese es el grave problema. Si es que tenía que haber cantado mucho antes. José Luis, mira que te lo hemos dicho. José Luis está fuerte. Tenías que haber cantado cuando Aldama. Fíjate, Aldama, como al final, para ti piden 24 años, para Coldo 19 y para Aldama solo 7. Claro, que Aldama 7 a los 2 años está fuera. A los 2 años como mucho, y además ya 3. tiene parte cumplido. Claro, porque ya estaba y además ya te digo que las cárceles, yo he estado dentro de muchas y es el horror, de verdad, mentira que hay polideportivos, mentira que hay piscina. La de Huelva está muy bien, esa es la única. Pero creo que en alguna del País Vasco sí los hay. No sé, yo las que he visto es el horror. Por ejemplo, la de Ávila, donde estuvo Iñaki Urdangarín, yo me muero si entro ahí. Me muero. O sea, no sabéis lo que es el frío, el ruido, es muy dura esa cárcel. Pero bueno, un módulo de respeto es un sitio más fácil. No sé, yo en un módulo de respeto no sobreviviría. Yo me imagino, no sé quién tiene mayoría absoluta en los módulos de respeto en Soto del Real, si el Partido Popular o el Partido Socialista, con lo cual en cualquiera de los dos me sentiría como un pulpo en un garaje. Mira, un abusador de menores, si va a un módulo de respeto, paradójicamente vive mucho mejor que todos los demás, porque le ponen una celda para él solo, porque se entiende que le van a agredir. En algunas cárceles, por ejemplo, Alicante, les ponen entrenamiento con perritos, entonces tú estás con los perritos, porque sabes que entrenan a perros en la cárcel muchas veces. Les ponen que si terapia ocupacional, están mejor que los demás, te lo juro, pero para un preso común la cárcel es muy dura. Toda esta moto que se ha vendido de que se vive uno muy bien, no, se vive muy mal, de verdad, es muy, muy duro. Yo lo que he visto, yo no lo soportaría. Pero bueno, que el problema es que si le ofrecen eso, la respuesta es: tú en el 27 estás fuera, ¿cómo me garantizas que la oferta se mantiene en pie? Esta es la cuestión básica. Si no, tú aceptas esa oferta, claro. Ay, José Luis, bueno. Ay, pobre José Luis. Estamos expectantes a ver qué es lo siguiente que cantas, claro. Porque la verdad es que poco puede hacer un Sánchez, que lo mismo efectivamente está fuera de la Moncloa dentro de 5 meses. Julio del 27. No, julio del 27 es como muy tarde, pero... Ya, pero es que ahora que Trump ha dado la vuelta a la tortilla, yo te digo... O sea, primero... cuando empiecen a salir las cosas del Partido Socialista. No van a salir, porque se van a levantar. Yo te digo ya que Zapatero se ha levantado un día y ha visto que todas sus cuentas están bloqueadas. Bueno, ha vendido su casa de Aravaca de 2,2 millones de euros el día que capturó a Maduro, vendió la casa. Claro, entonces... Sí. Así es. Sus cuentas ya están bloqueadas. En el debate hace poco. O sea, no van a capturarle, no van a meterle nada, van a bloquearle el dinero. O el día que salió que iban a intervenir, que vendió su casa de claro, les van a bloquear a todos el dinero, eso es lo... Bueno, y luego, a Zapatero ya le han retirado la visa para entrar a Estados Unidos. Exacto, y luego lo que van a hacer es... Si Venezuela intervino para... La vendió en agosto ¿Cuándo? de 2025 tras aparecer un informe de la Guardia Civil sobre tema venezolano, sí. Exacto, ¿ves? Pero bueno, empezó a salir su nombre en los papeles de Venezuela y vendió la casa. Que desde el momento, si por ejemplo, si Teherán consigue, si esa revolución consigue salir adelante porque Khamenei ya está, ya tiene un plan para huir, eso lo ha filtrado The Times, que es alguien de quien me fío, ¿no? No es que lo haya filtrado. Me habían dicho que había alguien que se fiaba del New York Times, ¿era usted? No. Vale. El extraño caso de Lucía Echevarría. Ya, vale, pero que no van a sacar un plan de huida de Khamenei si no están seguros de que es verdad, ¿no? O sea, no. Pueden meter en opinión... Si son noticias malas para los progres y las da el New York Times, pues quiere decir que la cosa es mucho peor, pero podemos fiarnos de que van. Si hay un cambio en Irán, que para mí es importante por las mujeres, los niños y las minorías, pero bueno, a otro nivel, si hay un cambio en Irán, te aseguro que van a forzar desde Estados Unidos, y tú lo sabes mejor que yo, van a forzar que aquí adelanten elecciones. O sea, ya hará la inteligencia... O sea, y entonces veremos a Vicente Valles dando vueltas como la niña el exorcista diciendo: ¡vaya, Trump se ha cargado! No, a mí me encantaría el Delta Force hablando del New York, Moncloa, pero esto no hablando va a del New York Times, hoy en la portada pues lleva un titular que es el siguiente: Trump se sienta con el New York Times para una entrevista de casi 2 horas, hablando con 4 periodistas del New York Times. El presidente pues habló de los distintos temas, de la actualidad. Es decir, Trump es un señor
que no solo está de rueda de prensa casi permanente, donde todo el mundo pregunta lo que le da la gana, él responde absolutamente a todo, es el presidente con más exposición pública de la historia, yo creo, sino que además incluso con el New York Times, que es enemigo declarado suyo, se sienta para una entrevista de 2 horas con 4 periodistas del New York Times asaeteándole a preguntas. Interrogatorio de Gulag, ¿no? Sí, pero comparen eso con un Pedro Sánchez, como solo responde un par de preguntas en las ruedas de prensa, cuando responde preguntas y encima preguntas de los periodistas que él elige, ¿no? Es lo que te O las digo, entrevistas en Telepedro, con O las las entrevistas. Es lo que te digo de que es mejor ser vicepresidente, porque el presidente es el que da la cara todo el rato. Entonces, Salvo si eres Yolanda Díaz. Sí. Entonces ya tampoco. Él usa un truco que él le llama The Weaver. Y entonces es... De Weaver. Sí. El castor, ¿no? Sí, no sé por qué, supongo que no sé por qué le llama así, pero tú le ¿Quién lo preguntas... usa? Trump. Sí, y además lo reconoce. Que en español se llama la cortina de humo, creo. Entonces, tú me preguntas a mí sobre cualquier cosa que no quiera responder, ¿no? Yo qué sé, cuál es mi enfermedad exactamente, cuál es mi diagnóstico. Y yo empiezo a hablar de la seguridad social, pero me tiro 2 horas y además te voy manipulando a ti, porque con Joe Rogan lo hizo. Joe Rogan es un podcaster de Estados Unidos muy famoso. Se tiró 2 horas hablando, 2 horas y media, que iba yendo de un tema a otro y no sabías por dónde iba, pero además es muy gracioso en inglés, él es muy gracioso, te ríes mucho. Igual que te ríes mucho con... Entonces al final ves a un señor mayor, porque no deja de ser un abuelito de 80 años, como contando batallitas. Es un señor que cae bien, que es algo que no entienden aquí en España. Que bueno, sí, habrá un sector que le odie, pero en general es un tío divertido. Entonces él sabe que entrevistas maneja muy bien, les da la vuelta a lo que quieras, sabe responder lo que le da la gana, llevárselo a su terreno, y él es la pantalla hacia afuera. Quienes están trabajando son los que están detrás. Entonces es un equipo muy bien engrasado, ¿sabes? Por cierto, muy interesante en ese sentido el artículo que trae la revista Político.eu. Nada susceptible de ser de derechas, como todos sabemos. Es enormemente progre. Sí. Y donde explica cómo hay una cosa que se llama el Claremont Institute, que es de donde ha sacado Trump a buena parte de la gente que está en estos momentos trabajando en los segundos escalones del gobierno. Yo no sabía de la existencia de este Claremont Institute, que es una institución conservadora, una especie de think tank, medio centro de estudios, y que es quien está nutriendo al movimiento en el que Trump se ha basado. Muy recomendable. Bueno, no sé qué estamos. Estábamos hablando. Por cierto, don Luis, sí. una cosa que ha pasado inadvertida, porque es que Trump va anuncio tras anuncio cada vez más importante, entonces luego hay cosas, digamos, que no caen dentro del paraguas de la importancia que parecería, pero que a mí me parece muy relevante, y es que, ¿se acuerda que Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud? Pues la publicación de ayer, de esta noche, esta madrugada, del Departamento de Salud de Estados Unidos ha sido publicar la nueva pirámide de alimentación que recomiendan, y es toda la contraria a la que tenía la OMS. Es decir, en la base, en lo fuerte, lo que deberíamos alimentarnos están las proteínas, la carne roja, los huevos, las grasas puras, y los cereales, la fruta y tal, abajo, lo cual es que viene un cambio. O sea, las cosas naturales abajo, vale. Las cosas, digamos, porque las frutas, los aguacates, los tal, abajo. Y la carne también. No, abajo. y la carne, la proteína, la mantequilla, la tal, arriba. Es decir, lo grueso. O sea, ha invertido la pirámide que tenía la OMS, y me parece muy llamativo el hecho de que hasta en eso va a hacer la guerra, que no sé si sea... O sea, no me estoy metiendo a valorar si tiene razón o no, pero me refiero que va a dar la batalla en cada uno de los ámbitos que estaban asentados. Me fío de la en Occidente. sabiduría ancestral. Cualquier imbécil que me diga que un jamón de bellota curado, rico y tal, es malo para la salud, le digo, Te lo digo yo. a pastar. Te lo digo yo, a la mano de pastar te lo estoy diciendo yo. Así es, y todo el que te diga que, No me diga eso, que doña. cereales de colores son buenos para que los niños desayunen es también un imbécil. A ver, el de bellota en particular no, porque está criado, un jamón de bellota no, porque está criado, se presupone, en un animal que ha estado... Pero lo que pasa que a veces, bueno, no vamos a meternos en las historias del jamón de bellota, pero bueno, sí. Pero lo que quería decir es que Trump va a dar la batalla en cada uno de los debates que ya estaban perfectamente bunkerizados e inexpugnables. Va a contradecir en todo. Sí, es que lo que hicieron es ir al postureo moral, en inglés se llama virtue signaling, ¿no? Y si te pasaba como yo, que decías,
oye, no, es que esta ley trans... O sea, yo, ¿qué me abrió los ojos? Porque yo recordad que yo era socialista, hasta el final, vamos. ¿Y qué me abrió los ojos? Y en el corazón, yo, la socialdemocracia, aún creo, pero es que esto no es socialdemocracia, es golfos apandadores sin más. Primero la ley trans y segundo lo de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando metes un montón de cosas y hay una que es que no la puedes meter, es muy difícil contarle a alguien, mira, acaban de perder en California la custodia y les han acusado de abuso a unos padres que no querían que su hija transicionara, es decir, que no querían que su hija menor de edad empezara en un programa... hormonarse, a no sé qué, sí, a que mutilarse. la puede matar a largo plazo, que la puede matar, o sea, es que es lo que hay que recordar es que esos tratamientos tienen un montón de efectos secundarios, uno de los cuales es la muerte. Y luego, cuando 10 años después esta persona fallece, nadie dice es por las hormonas. Yo recuerdo aquí, cuando falleció una chica trans muy joven de cáncer de pecho y van falleciendo varias, es pobrecita, pero nadie dice que por qué tiene esta persona un cáncer de pecho tan joven. No, yo creo que el tema de los experimentos trans tiene que acabar forzosamente con gente en la cárcel. Eso 100%. espero. Pero el caso o es con que... castración química, de esa que usaban. Cuando tú metes... Sí, es que una castración química es exactamente eso. Cuando tú metes un paquete de medidas y alguna la puedes creer, como bueno, yo obviamente no soy vegana, pero yo soy prácticamente, o sea, yo no como carne ni como animales. Entonces eso me lo puedes colar. Me puedes colar una serie de cosas, pero si el paquete inexpugnable, blindado, mete unas cosas que son chaladas, como no, Irán en realidad no es una dictadura, perdona, los venezolanos que vienen aquí hay que deportarlos, me dices que, bueno, sí, un hombre que se autodeclare mujer es, bueno, lo de Moreno Bonilla, resulta que si te pintas la cara de negro, muy mal, Ione Bogarra mentándola como Dios, pero si un señor se pone una es una mujer, ¿qué me estás contando? Entonces, todo ese paquete inexpugnable lo que pasa es que va avanzando en la ventana de Overton, es decir, la ventana de Overton es lo que antes era... La ventana de Overton es lo que define qué temas son debatibles y cuáles no. Exacto. O sea, hace unos años cualquiera te dice, mira, un tío se decide ser una mujer y se va al registro y se lo cambia, tú dices, eso es imposible. Pues van y lo meten. Y cada vez meten más cosas. Porque son insaciables, porque la izquierda es insaciable, porque está en la destrucción. Y por eso estoy absolutamente convencido que de lo micro a lo último macro es la batalla entre el bien y el mal. Bueno, 100%. vale, tú crees en la batalla entre el bien y el mal, yo me vuelvo a lo micro. Cuando llega un momento en que lo que me pasó a mí es que yo soy el ejemplo claro. Llega un momento que dices, hasta aquí no puedo llegar. Eso que está usted diciendo es importante porque lo repito muchas veces, porque escucho el argumento de mucha gente. No, pero es que hay gente que seguirá votando, fíjese, al Partido Socialista, porque hay mire una las red encuestas y tal. No, vamos a ver, hay una red clientelar, pero luego aparte hay gente que vota por convencimiento, ¿no? Y entonces eso a mucha gente le parece desesperante. No, cada persona tiene sus líneas rojas, su tiempo para cambiar de opinión. Luis, la gente que vota por convencimiento a mi alrededor tiene razones de dinero para hacerlo. Entonces no vota por convencimiento, eso, pues, gente vota por dinero. Yo estoy hablando del que todavía podría llegar a votar al Partido Socialista por convencimiento. Gente hay, porque el que todavía podría llegar... Mirad el otro día esa escena lamentable en la que le llaman facha pobre a uno, que se me cayó a mí la cara. A un venezolano, sí. Vamos a describirlo por si alguien no lo ha visto. Un venezolano que era creo que era de Globo o algo así, o sea, un trabajador, les dice... a los que se están manifestando pro Maduro, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? Y entonces les salen los manifestantes diciendo facha pobre y volviéndose locos. Esto que llamáis charos, que en realidad, más que charos, hay mucho Manolo, porque mujeres hay, pero hay mucho señor. Sí, hombres deconstruidos, los aliados esos. No, señor mayor, bueno, pues tienen una pensión muy buena que consiguieron, por ejemplo, pensiones de 2.800 euros a mi alrededor, hay un montón. Y entonces, típicamente, esas pensiones son gente que se estaba en Telefónica en los ERES, como era socialista, le dieron la jubilación anticipada. Gente que entró de funcionario y fue subiendo, porque a veces también era porque eran de PP, pero porque eran de un partido. Gente que tal, entonces... No están en una red clientelar. Claro que están en una red clientelar. Nunca lo hubieran subido en su ministerio o en su universidad o en el organismo público que correspondiera si no tenían un carnetito. Por lo tanto, si tienen ahora su jubilación de 2.800 euros, es por su carnetito. Y cualquiera, por ejemplo, un señor que yo no entendía por qué, y él seguía votando socialista como un obseso, hasta que de repente me di cuenta que tenía pendiente una recalificación de terrenos que dependía del PSOE. Una escritora
cuyo nombre no quiero decir, que se me cayó la cara de vergüenza, que va de feminista por la vida y que de repente puso, voy a votar al PSOE porque es peor la derecha. Uy, de repente ves que su marido está en un chiringuito cobrando 116.000 euros al año, el marido, cuando tú ves la trayectoria del marido, y eso en la privada no lo cobraría jamás. Personalmente, y me muevo en gente que vota PSOE y vosotros no, creo, personalmente Alguno conozco, no he visto jamás a mi alrededor una persona que vote PSOE que de una manera más o menos civilina no reciba dinero por haber votado PSOE. Y yo, Lucía, eso lo expando al bipartidismo en general, porque Sí, es que ayer sí. salió la noticia de Pero que es la que yo Cámara no- de Cuentas sí. de la Comunidad de Madrid ha alertado de que 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid son subvenciones a dedo. Pues que, puede ser. que otorga el Partido Pero Popular a sus como amiguitos. yo no he estado en Con esa lo cual esfera, es que es parte del sí. sistema que lleva 50 años expoliando y corrompiendo este país. Exactamente, pero como yo la no- cuñadísima que Ayuso colocó en una semana en agosto con un puesto de funcionaria hecha ad hoc que le venía a dedo, donde solo ella cumplía los requisitos. Vale, en pero un pueblo de la Comunidad te de Madrid. repito que yo, como no he estado en esa esfera, no te lo puedo decir. Yo sé la esfera en la que he estado y de alguna manera estoy, ¿sabes? Que no dudo que el otro lado haga exactamente lo mismo. Y como tú tienes razón, o sea, tiene que... Pero desgraciadamente nosotros no tenemos un Milei con una motosierra todavía. Vendrá, Sí, vendrá. sí, está en camino, Vendrá, está en solo hay que camino. votar bien. Mira, hay ¿cómo se llama? Psicología social se explica muy bien. Y el caso más claro ha sido Argentina. Tú tienes una red clientelar que vive del gobierno, pero estaba explicando casos que no se ve a primera vista, que tú no ves que este señor ha llegado a cobrar esa jubilación porque tenía un carnet del PSOE. Que él te dirá, o la de Arantxa Tirado diciéndote, yo no he recibido un duro, nunca he recibido un duro. No, has recibido becas. ¿Esto qué es? O sea, tú no has hecho nada en la vida excepto hacer becas de investigación que te estaban pagando gobiernos del Grupo de Puebla. Y ella cree sinceramente que ella no ha recibido dinero directo. Claro que lo ha recibido, y aparte cuando tú te dan una beca de investigación no vas a vivir a un ranchito, le llaman ranchito de piso de tierra, o sea, lo peor. Te vas Las chabolas. se refiere Sí, usted. te vas a vivir a un sitio que está bien, y cuando te llaman para hacer una conferencita te pagan la conferencia a precio de oro y vas al mejor hotel de Colombia, ¿vale? Porque hay las fundaciones feministas del PSOE, como yo me ponga a hablar, cae Roma, ¿sabes? Cae Roma. En privado te lo puedo contar todo, en público no puedo, que me metería en un problema. Bueno, pues ya se me ha ido el hilo. Todo Pues, oiga, esto... tiene que ser tremendo lo que usted sabe. Estoy ya. ardiendo en Por deseos favor, de que David, nos lo vámonos a cuente. publicidad. En publicidad os lo cuento todo. Pues todo esto es que cuando llega un momento, que lo que pasó en Argentina, que hay más gente, una minoría improductiva, que vive de una mayoría improductiva, que vive de una minoría productiva, y llega un momento que esa minoría productiva no puede sostener a la otra, el sistema Bueno, eso cae. ya. Pero eso pasó en la Revolución Francesa. Intuyo que La va Revolución usted a terminar siendo partidaria de Ayn Rand. ¿No? Bueno, Pero, Lucía, sí. eso pasó en la Revolución A ver, Francesa. Enran tiene mucha razón en muchas cosas, lo que pasa es que lo viste con un misticismo, que igual que tú, tu misticismo del bien y el mal. No es un yo misticismo, voy es a la absolutamente práctica. Yo voy a la práctica, ¿sabes? Bueno, ¿Tú crees? le he Sí. cortado a usted para una vez que he intentado hablar, hombre. que eso que cuenta Lucía que pasa en Argentina y pasa en la Revolución Francesa, pasa en España. Pues- Recordemos que a día de hoy 18 millones de personas viven de dinero público y 17 millones de personas están contribuyendo. Por eso en el esto sector va a privado. cambiar, por eso esto significa va a cambiar. Que España está construido sobre un castillo de naipes. Por eso esto va a cambiar, por eso de en breve va a cambiar. Va a cambiar yo esto 100%. lo tengo Cuando claro, Vox porque llegue al gobierno de la nación va a cambiar y Bueno, va a acabar porque, con el gasto a ver, improductivo superfluo porque tú duplicado eres- de la nación tú y va a trabajas- empezar a levantar moquetas y va a sacar a toda la gente que ha vivido y expoliado. Vale, como y yo robado soy este país. absolutamente independiente y no voto a nadie y no defiendo a nadie, yo hablo desde la total neutralidad. Va a cambiar no porque Vox o porque tal, sino porque cuando llega en cualquier país, en cualquier época, un momento en la que la minoría improductiva, digo la minoría productiva, no puede sostener a la mayoría improductiva, el sistema cae. Y ha pasado en todo el mundo, excepto en Venezuela. Bueno, en Venezuela ya está cayendo. Bueno, pero Sí. cae, pero con injerencia humana, con lo cual tiene que venir alguien a terminar de darle. O sea, a Maduro se lo llevaron 7 tipos. Bueno, y pues en ya. España caerá esto cuando gane un partido que
tenga el valor de hacer las cosas que hay que hacer. Vale, ¿tú crees que en España pasará por esto? Yo respeto tu creencia, o pasará por otra cosa. Pasará, no sabemos por qué pasará. Obviamente tú crees que pasará cuando gane Vox, o quizá no, pero pasará, eso es lo importante. No, es que pasará. todas las demás opciones no han funcionado, con lo cual solo queda una esperanza, que es que Pero gane tú no Vox. sabes si mañana llega Delta Force, entra ahí en la Moncloa y se lleva a Sánchez igual. Y luego ¿sabes? tiene que ganar Vox. Todo desemboca en Eso. el mismo lado. Doña Lucía es de Vox, pero todavía no lo sabe. No. Yo después de, te lo digo muy claro, yo después de lo que viví, después de lo que vi, no me fío ni de mi padre ya. Cuando lo vea y me lo tengan claro, muy bien. Entre tanto, promesas... Jamás serviré a señor que se pueda morir, ¿no? Exactamente. O sea, no me fío ya ni de mi padre. O sea, Bueno. fue muy duro, o sea, muy duro, no podéis imaginar. Bueno, yo me lo imagino perfectamente, porque ¿Sí? veo cómo se comporta esta gentuza con todo No. aquel que es disidente y, hombre, pues me acuerdo de los juicios estalinistas Mira, el donde otro al día final... lo explicaba es un sistema que creó la Stasi, en realidad, que se llama descomposición. El nombre es en alemán y no me acuerdo. Y es hundir a una persona poco a poco. Y luego, cuando yo lo vi, que lo estaba contando una colombiana y que lo están usando en Colombia, dije, joder, es lo mismo que yo. Es sembrar bulos a saco, sembrar bulos sin parar, luego meterte demandas sin parar por cualquier tontería. Yo me pasaba el día defendiéndome por tonterías, como haber dicho este señor es un hombre. Ya sabían que lo iba a perder, pero el que me denunció no perdía nada él. Irte asustando, Mira, voy a contar una historia, si tenemos tiempo. Pues tenemos un minuto. Pues no la puedo contar, pero bueno, irte asustando, aterrorizando, y voy a dejar solo una. Yo tengo una amiga a la que le dejaron un corazón de animal, no sabemos de qué, con clavos dentro a la puerta de casa. Eso suena a budismo, ¿no? Eso suena a budismo, a buduismo. santería, porque sabéis que en Sí, Venezuela la santería se usa muchísimo. Pues, ¿cómo te han tenido que aterrorizar enviándote mensajes por Twitter diciendo sabemos dónde está tu casa, patatín, patatín, hasta que el día que te levantas y ves el corazón dices me voy a vivir a casa de mis padres, a un pueblo perdido de la mano de Dios? Ese era el nivel. O sea, la gente no conoce Podemos en el bajo nivel cómo funcionaban. Por ejemplo, a otro amigo mío venezolano que tuvo la desgracia de cruzarse con ellos, le intentaron pegar una paliza en la calle Buenavista y eran los bucaneros, ¿sabes? No sabéis, cuando vivían por mi barrio, porque tenían la sede en la calle Buenavista y tenían, recordad por ejemplo que Errejón, el que le hizo la tesis se llama Alberto Cairo, que venía de Bolivia, creo, pero que todos estaban metidos en el rollo venezolano. No olvidemos a Monedero diciendo, es que cuando yo estaba trabajando en Palacio con Chávez, perdona, y claro, el sistema venezolano es agresivísimo, y luego se infiltraron en el PSOE y el PSOE empezó a hacer lo mismo. O sea, son muy macarras. Bueno, que conste que dudo yo que el chavismo le pueda dar lecciones al PSOE de cómo ser malvados, ¿eh? Tiene una larga historia el Partido no sé lo que Socialista. decirte. Lo que te puedo Recordamos decir... que en Sober tiene un golpe de Estado, el asesinato del líder de la oposición, ¿no? Vale, una cosa muy clara. Yo no sé, no he estado dentro del PP, ¿vale? No puedo contar. Pero entre los dos, sinceramente, creo que el nivel de macarrismo, de persecución... Hay una diferencia como de aquí a Roma, vamos. No ha llegado. Es decir, No. el PSOE se contagió del chunguismo Podemos y del marco mental de Podemos y llegó a unos niveles que nunca llega al PP. El PSOE es una organización criminal. El Partido Popular podrá tener más o menos garbanzos negros, pero no es una organización criminal. Yo no quiero llamar al PSOE de organización criminal, usted puede hacerlo, yo no voy a hacerlo, que me va a caer otra demanda. Y no puedo hablar del PP porque no he estado dentro, ¿vale? Pero creo que el PP no se comporta a esos niveles. Y desde luego Podemos era un nivel de matonismo salvaje, y cualquiera que haya estado dentro y se atreva, mira, la única que se atrevió a hablar fue Lola Sánchez Caldentey, pero Lola Sánchez Caldentey contaba cómo Pablo Iglesias le pidió un informe que informara sobre sus compañeros, que delatara a sus compañeros. La cartita que hizo Lilith Bestringe, no sé si, que era muy sutil, si sabías leer entre líneas, anda lo que contaba, ¿sabes? Bueno, quien no lee entre líneas, sino en vivo y en directo lo que opinan nuestros oyentes es don Eric Gutiérrez.
Rodríguez. ¿Qué Don Luis, tal? pues muy bien, don Luis, hemos estado recopilando los mensajes, viendo cómo está la encuesta, porque había mucha gente que ha comentado. Les recuerdo la encuesta que hemos lanzado esta mañana. ¿Qué le parece que Trump retire a Estados Unidos de 66 organismos internacionales? Don Luis esta mañana pues, ha hablado de algunos de ellos, ha comentado algunos de ellos, evidentemente. El panel intergubernamental del cambio climático, los difusores de la estafa alarmista. Se retira. Alianza Internacional por los Paneles Solares. Sí. Yo estoy convencido que alguno no trabaja nadie. O sea, No, probablemente no trabaja nadie. Varios de Todos ellos están en yo creo que no remoto. trabajan. Efectivamente. En telefraude. Dábamos 4 opciones, bien, mal, no lo sé o no me importa, y ha habido un aplastante bien, con un 88%, prácticamente 9 de cada 10, don Luis, están en esa opción de que están a favor de que... 88%. Efectivamente, muchos de ellos, ahora veremos en comentarios, nos decían que ojalá España hiciese lo mismo. La segunda opción más votada con el 6% es no lo sé, después viene no me importa con un 3%, y la última es mal, solo con un 2% de los votos. Esto, la verdad, a mí me ha sorprendido. Sabía que imaginaba que iba a ser el bien el que más, pero no me imaginaba que el que menos iba a ser mal. De lo que no se da cuenta toda esta casta burocrática occidental que nos ha estado matando a impuestos para luego llevárselo crudo a través de ONGs diversas es que les va a pasar como a Maduro. Maduro mucho decir, ¡jaja! Se vienen a por mí el pueblo venezolano. Nadie ha movido un dedo para defender a Maduro y nadie moverá un dedo para defender a la casta burocrática cuando le quitemos hasta el último euro. Y si es posible que devuelvan lo robado. Ojalá. Y ojalá a la cárcel, don Luis. Por todo el daño que han hecho a la soberanía de las naciones. Yo con que devuelvan lo robado, con que devuelvan lo Iluminado. robado. Noche real. Julián te ve iluminado. Fíjate, yo soy bueno y casi pues les libro de la cárcel, pero que devuelvan todo lo robado y que tengan que trabajar para vivir, Yo no por puedo, ejemplo, Luis, yo- como repartidor de globo. ¿Sabe Sí, que claro. como fiel lector de la Biblia, Salmo 97:10, los que aman al Señor odien al mal? Así que no puedo si no odiar al mal. yo les odio, por eso les deseo lo peor, que es que tengan que trabajar para vivir. A costa nuestra, ¿no? Para ellos eso es lo peor. Mucho es peor cierto. que estar en la cárcel encima comiendo gratis a costa del erario. No. A repartir pizzas en una bicicleta, hombre. Sería increíble, ¿eh? Ver a Maduro por Madrid en una bicicleta repartiendo pizzas. Yo- No, Maduro es distinto. Si Maduro es ves un las asesino y un imágenes de torturador. Cilia, a mí me han impresionado mucho porque Cilia tiene Era todopoderosa, ¿no? 70 y pico años y claro, estaba súper maquillada, súper arreglada. Salía siempre porque estos llevaban, bueno, el trajecito que se ha llevado Delcy para tal. Bueno. Pero bueno, que el asunto es, mira dónde estuvo y de repente la ves lo que es, una vieja desvencijada, que le han con marcas en la cara, ¿sabes? Es mucho más fuerte ver lo de Cilia que lo de Maduro. ¿Qué más dicen nuestros oyentes? Pues, don Luis, nos han dejado muchísimos comentarios. Por ejemplo, Julia García Amado nos dice: me parece la mejor noticia. Eso deberían hacer todos los presidentes de bien. Imagino que sé a quién se refiere. Tanin05 nos dice: muy bien, hay que acabar con los chiringuitos con todos ellos. Vino de Garrafón nos dice: de pocas me parece. Quiere que sea más. La próxima vez que sean otras 66. Estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente acaba de descubrir que había 66 organizaciones de las cuales saliste, ¿no? Debería haber aprovechado la cosa simbólica y retirarse de 666 organizaciones. Si se ha retirado de 66, ¿cuántas hay? Leo un par de comentarios más, don Luis. Emilio Bravo nos dice: el principal sitio donde hay que retirarse sería la ONU. Es solo un organismo nacional de usurpadores. Así que aquí da otro de los cuales Yo estoy de se acuerdo. podría- La ONU hay que cerrarla y Por sustituirla por La una ONU organización de naciones democráticas. Lo que Sociedad de han Naciones. hecho con Irán, o sea, ver que en Irán llevan 35 muertos por revueltas pacíficas, entre ellos creo que llevan 3 menores, y nada, el silencio absoluto, a mí me ha cambiado, o sea, la cabeza me ha hecho clic, te lo juro. Yo hasta ayer o anteayer creía en Bueno, el papel de la ONU, había un fíjate. tuit muy bueno que le dirigían al canalla ese que dirige, que preside la ONU, ¿cómo se llama? Guterres, ¿no? Sí. Donde ponía un tuit diciendo que le preocupaban mucho por los desarrollos en Venezuela, y le pone uno de los tíos que lleva una de las organizaciones defensoras de derechos humanos: es la primera vez que en 9 años usted menciona la palabra Venezuela en un tuit. No ha sido capaz de poner ni un solo tuit cuando torturaban a la gente, desaparecían a gente, metían a la gente arbitrariamente en la cárcel. Son canallas, hay que dejarles a todos El tercer sin país trabajo. más violento del mundo y el segundo más pobre. El primero más pobre es Zimbabue. Tercer país más violento del mundo. El primero más violento es Afganistán. ¿Algún otro mensaje? Don Luis, le leo un último. Nos dice Bitcoin 164: perfecto, tendrían que irse de todos. No son más que megachiringuitos donde van a comer, beber y a saquearnos.
Muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Muchísimas gracias, don Julián Victoria. A ustedes siempre por Gracias, invitarme. doña Lucía Echevarría.